I ell, José Beltrán Aragoneses, és periodista, llicenciat per la Universitat Complutense de Madrid. Actualment, com deies, és director de la revista Vida Nueva, col·laborador de COPE, de 13 Televisió i de la revista Misioneros. Per tant, té una bona feina amb tot això. Ell, com a periodista, ha treballat a La Razón, Antena 3 i a Telemadrid, també diversos moments. Ell està guardonat amb el Premi Lolo de periodisme. Lolo era un periodista minusválido que falleció, però és quasi bé el patró dels periodistes. Quan feien reunions de periodistes a OINAM, les reunions, ell se'n parla molt d'ell. Que és aquest premi que concedeix la Unió Catòlica de Periodistes i Informadors d'Espanya. Ell és un laic calasancio, ve de la rama de Sant Josep de Calasanz, i pertany a l'equip de pastoral del Col·legi Divina Pastora de Getafe, la diòcesi de Getafe, i és col·laborador de Cristianos Sin Fronteras i membre de la delegació de missions de la diòcesi de Getafe. Per tant, aquesta dimensió missionera també és important i hi és. Bé, senzillament, solo esto, tienes la palabra y ahora solo para centrar un poco tu intervención y acogerte en nombre de toda la Iglesia de Mallorca. Sí que os pido que lo que yo comparta con vosotros pues lo pongáis en cuarentena, porque yo simplemente soy un laico más, es decir, soy un cristiano más que tiene la suerte de ver la realidad eclesial desde pues un altillo que es el de Vida Nueva, ¿no? En contacto pues con muchas realidades de la Iglesia, con contacto con los obispos, con mucha obra social, con la vida religiosa. Pero lo veo a partir no de mis gafas, porque hoy le voy en lentillas, ¿no? Pero sí con mi miopía o mi hipermetropía, y a lo mejor eso hace que mi mirada sobre la Iglesia, sobre la realidad, sea algo difusa o diferente a la que vosotros tenéis, ¿no? Por eso hablo de cuarentena, porque yo no puedo pontificar, porque pontífice solo hay uno, pero tampoco puedo ofreceros una lección de doctorado porque no soy doctor, es decir, solo soy un periodista que trabaja en lo cotidiano, y desde ahí os voy a hablar, ¿no? Desde la labor de un comunicador que está en lo cotidiano en una revista, que busca además no ser la voz de la Iglesia, sino ser una voz más dentro de la Iglesia, ¿no? Con esa pasión profética heredada del Concilio Vaticano II, pero también con todas sus limitaciones, ¿no? Y lo hago también desde una mirada, desde el convencimiento de que yo no entiendo la comunicación o comunicar la Iglesia, y ahí ya entro con esa idea de si la comunicación o comunicar Iglesia en el mundo de hoy es algo posible o imposible. No lo entiendo ni como una comunicación piadosa ni corporativa, ¿no? Sino como una comunicación más que exigente y desde la verdad, ¿no? Es decir, si en cualquier institución o cualquier ciudadano se debe regir mínimo por la Declaración de los Derechos Humanos, nosotros tenemos el listón todavía mucho más alto, ¿no? Que es el del Evangelio, y nos lo tenemos que exigir a nosotros mismos, y así no lo debe exigir la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso en materia de comunicación todavía es mucho más importante. Y sobre todo teniendo claro que lo de comunicar nos viene desde en nuestro ADN como cristianos, ¿no? Es decir, pues si tomamos el Evangelio de Juan, ¿no? Arranca diciendo que al principio era la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, ¿no? Es decir, la palabra se hace carne, es decir, la palabra se hace hombre, la comunicación se hace hombre y se hace mujer, ¿no? Es decir, que desde ahí lo tenemos claro, Dios mismo es comunicación, ¿no? Es decir, desde el momento del Génesis, Dios no se cansa de comunicar, ¿no? Se comunica con Adán y Eva, se comunica con Moisés a través de la zarza ardiendo, se comunica con todos esos ángeles que van apareciendo y con todos esos signos para hacerse entender a la humanidad, y se comunica con el Verbo encarnado, ¿no? Es decir, se comunica con María para que dé su sí a través de un ángel, a través de un emisario, que no deja de ser un periodista, un comunicador con alas, ¿no?
Y hoy, y desde ahí, ¿no?, la propia palabra evangelio significa buena noticia, ¿no? Aunque nuestros periódicos, nuestras radios y nuestras teles y nuestras redes sociales estén a menudo plagados de malas noticias, nosotros como Iglesia estamos llamados a ser buena noticia, ¿no? La propia historia de la Iglesia, ¿no? Si hemos hablado de la historia previa al evangelio, de cómo la vida de Jesús es una constante comunicación con la tierra y con el momento en el que vive, la propia de la historia de la Iglesia es un empeño por comunicar a los hombres y a las mujeres de su tiempo la buena noticia de la salvación, ¿no? Y el mejor ejemplo pues lo tenemos aquí, ¿no?, con la imaginería, ¿no? Es decir, era ese esfuerzo de dar a conocer a un pueblo iletrado que no podía leer los misterios de nuestra fe, ¿no?, y la vida de Jesús paso a paso, ¿no? Esos son nuestras procesiones de Semana Santa, es la realidad 3D de ese momento, ¿no?, para comunicar. La propia Iglesia es abanderada de la comunicación en su historia, ¿no? Es decir, la primera obra impresa es la Biblia, es decir, el primer gran financiador de un medio de comunicación es la Iglesia, y lo hace a Gutenberg, ¿no?, para que pueda sacar adelante la imprenta. ¿Qué sucede? Y no me voy a detener en más momentos históricos. Que hay un momento en el siglo XX, ¿no?, en la explosión de las democracias y en el momento en el que el pueblo comienza a tener voz y voto en las sociedades, que la Iglesia parece perder ese liderazgo, ¿no? Es decir, rompe, ¿no? Pues si hablábamos del ámbito de la imaginería, rompe ese liderazgo en su diálogo con el arte, ¿no? Si hasta ahora la Iglesia era precursora del arte, otras fórmulas laicas y otras propuestas empiezan a surgir y otra forma de pensamiento, pero también en los medios de comunicación, ¿no? Si la Iglesia había liderado hasta entonces la manera de anunciar al mundo, más o menos errada, con más o menos adoctrinamiento, pues hay en un momento en el que pierdes el lugar privilegiado, ¿no? Y eso es lo que llegamos a ese momento del hoy, ¿no? Es decir, en un momento en el que la plaza del pueblo ha cambiado, ¿no? Es decir, vosotros lo sabéis como yo, de nuestros pueblos y especialmente de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿no? Cuando había que comunicar algo importante en un pueblo o había que tomar una decisión clave, ahí estaba el alcalde, el médico, el maestro si había y el cura, ¿no? Entre ellos, pues porque se entendía que eran las personas con mayor formación, que tenían cierta experiencia, que podían animar y tomar iniciativas para tomar las decisiones clave y llevar adelante. Claro, hoy la plaza ha cambiado, ¿no? Si nos ponemos en cualquiera de nuestras plazas de aquí de Palma, a la hora de tomar decisiones, a la hora de celebrar un acto, los actores se han multiplicado. Es decir, ya el alcalde o el presidente de gobierno no es el único que tiene voz, ¿no? Y nosotros como Iglesia teníamos un lugar privilegiado en esa plaza y ahora ni siquiera, ¿no? Es decir, ahora no es que estemos en una situación, y yo no creo que estemos en una situación de persecución, ¿no? Porque pues eso sería insultar a tantos cristianos que están siendo verdaderamente perseguidos en países donde no hay una verdadera libertad religiosa. Estamos en un momento en el que la Iglesia se tiene que ganar a pulso el lugar en esa plaza pública, ¿no? Y si se la tiene que ganar en esa plaza pública desde la credibilidad y desde la honestidad de cómo vivir el Evangelio, nos toca igualmente en ámbito de la comunicación, ¿no? Es decir, ahora la Iglesia juega en igualdad de condiciones para ganarse un minuto en un informativo de televisión en medio de todas las organizaciones sociales o de todas las entidades educativas o de todas las iniciativas asistenciales o de todos los mensajes que llegan desde el punto de vista ético, moral o político que cualquier otro, ¿no? Y os digo, un minuto de televisión que una columna en la prensa o que unas vistas en la cuenta de Instagram, ¿no? Nuestra plaza ha cambiado y esa plaza ha cambiado, y lo que yo no sé es si desde Iglesia somos conscientes de ese cambio, ¿no? Y yo sí que creo que ahí nos ha pillado al menos con el pie cambiado, ¿no? Y yo entiendo, ¿no? De alguna manera sí que lo comprendo, porque ha sido un cambio muy rápido, ¿no? Lo estamos experimentando y lo experimentáis
vosotros cada día, ¿no?, la revolución que ha supuesto en los medios de comunicación, ¿no?, y lo experimentamos los que somos profesionales de la comunicación, ¿no? Es decir, igual que os contaba antes el ejemplo de la Plaza del Pueblo, es que hasta hace nada los únicos que emitíamos mensajes a la sociedad éramos los periodistas, ¿no? Y lo hacíamos a través de medios que eran el emisor, llega al receptor y pocas veces había un feedback de vuelta. Es decir, pues sí, pues si te escribía una carta al director o si dabas en un programa de radio la entrada que llamaran unos oyentes. Ahora cualquiera con este aparato comunica y comunica con más poder, con más alcance y con más influencia, ¿no?, y de ahí la palabra influencer, que aquellos medios que podemos denominar tradicionales. Es decir, ahora mismo puede tener más seguimiento, y lo tiene, ¿no?, pues un influencer como Ibai o Ibai Llanos o similar, a través de una conexión en vídeo con unos medios más o menos sencillos, ahora ya no porque ya se han subido un poco a la parra, pero con unos medios mucho más sencillos que lo que gasta un programa de emisión de Telecinco en solo media hora. Y su influencia del mensaje que diga puede ser exponencialmente mucho mayor que cualquier esfuerzo que podamos hacer, pues eso, desde la cadena COPE. Bienvenido, por ejemplo, ¿no? Es decir, que podemos lanzar desde una emisora de radio, ¿no? Es decir, con todo y con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Porque es verdad que los periodistas, junto con los políticos y junto con el clero, somos una de las profesiones menos valoradas hoy en día y de las vocaciones menos valoradas, pero es cierto que se nos presupone, aun con todas nuestras debilidades ideológicas o de falta de coherencia, cierta profesionalidad desde nuestra formación y desde nuestra experiencia. Y sin embargo puede gozar de mucha más credibilidad alguien que en tiempo récord ha conseguido millones de seguidores en una cuenta de Instagram o de TikTok y que lanza unos mensajes que posiblemente puedan ser o no verdad, que sean pseudo verdad o que jueguen con mentiras o con auténticas fake news, ¿no? Y claro, desde ahí, ¿cómo respondemos o cómo podemos responder desde la Iglesia, ¿no? Es decir, todos nosotros, porque, y ahí os implico, es decir, responsables en medio de esta sociedad líquida donde nada es verdad y donde todo juega con una fluidez de criterios, donde todo el mundo miente, aunque luego diga que cambia de opinión, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad como comunicadores profesionales, pero es que vosotros igualmente. Es decir, cada vez que reenvías una información por WhatsApp o pseudoinformación por WhatsApp que no has verificado, te estás convirtiendo en cómplice del que lanza la fake news. Cada vez que entras en una determinada web que alimenta la crispación, tú también estás crispando, porque le estás generando a ese medio ingresos. Y no sé hasta qué punto, si somos conscientes o no de esa responsabilidad. Creo que sí que empezamos, y os hago de nuevo una comparativa sencilla, ¿no?, que sí que empezamos a ser medio conscientes del uso que podemos hacer a la hora de comprar un determinado producto o no, que sabemos que está confeccionado en comercio justo, ¿no? Es decir, con todas las garantías de que esa persona en origen, la persona que ha hecho un determinado café o que ha hecho una prenda de ropa, no ha sido explotada, pero no somos tan conscientes de si contribuimos nosotros a la polarización cada vez que reenviamos un mensaje por WhatsApp o cada vez que consumimos un mensaje que es polarizador, ¿no? Y desde ahí tenemos tanta responsabilidad los profesionales de la comunicación como aquellos que sois portadores de estos mensajes y transmisores. No, es cierto que ante todo este mare magnum, ¿no?, pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Una, que es una tentación, dos tentaciones peligrosas. Una, la de no comunicar, que nos enroquemos como Iglesia y decidamos que tal y como va el mundo y tal y como están las cosas, es mejor no entrar en este juego y es mejor ser como los Amish, ¿no? Es decir, vivir en un mundo completamente aislados. O dos, entrar en ese juego a la defensiva, ¿no? Considerar que como hemos perdido nuestro lugar privilegiado o merecido, no siempre privilegiado, pero sí merecido en medio de esa plaza mediática o esa plaza global,
lo mejor es tener una actitud a la defensiva o pasar al contraataque, ¿no? O a la reconquista, que también está siendo uno de los mensajes que escuchamos últimamente. Yo creo que frente a eso estamos haciendo un flaco favor al mensaje del Evangelio y sobre todo a la propuesta que nos viene haciendo Francisco ya en estos últimos 11 años, ¿no? Que es la cultura del encuentro, ¿no? Hablamos del último mensaje de la Jornada de las Comunicaciones Sociales que se adentra en el ámbito de la inteligencia artificial, pero en el primer mensaje fue cuando el Papa acuña, en el primer mensaje de las comunicaciones sociales, uno de los términos claves de su pontificado. Ya sabéis que Jorge Mario Bergoglio es muy dado a inventar expresiones propias, misericordiar, iglesia en salida, las periferias, hospital de campaña. Pues en ese primer mensaje de las comunicaciones sociales es cuando aparece la expresión cultura del encuentro, ¿no? Y desde ese convencimiento de una máxima que tiene él, que es que la unidad siempre es superior al conflicto, él nos invita a ser mediadores, ¿no? Mediadores desde el punto de vista de la comunicación, aunque eso nos cueste llevarnos bofetadas de un lado y de otro, aunque eso implique que te acusen de ser gris, con la gran riqueza que hay en los matices de los grises, porque no has elegido blanco y negro, ¿no? Y aun a sabiendas de que te van a acusar de descafeinado, ¿no? Porque has optado por rechazar cualquiera de los dos extremos. Sin embargo, el Papa Francisco, con su propio ejemplo cotidiano en materia comunicativa, nos está anunciando que eso es posible, ¿no? Y yo os diré más adelante cuáles son los trucos más o menos que él nos lanza, ¿no? Pero está claro que los cristianos estamos llamados a hacer ese tipo de comunicación, no porque haya sido una ocurrencia de un argentino al que acusan de ser peronista y kirchnerista y populista, sino porque él simplemente nos está invitando a volver al Evangelio y a volver a Jesús, ¿no? Y la propuesta de Jesús era una comunicación tan directa como sencilla, ¿no? Es decir, ahora que nos preguntamos tanto, ¿no? y nos planteamos cómo hacer una estrategia comunicativa en redes sociales, cómo llegar a los jóvenes y cómo conectar en un mundo en el que ellos están en otra frecuencia completamente distinta. Si nosotros estamos en SNFM, ellos no están ni en AM, siquiera están mucho más allá, ¿no? Y la respuesta está en Jesús. Y la respuesta está en un Jesús que hablaba en parábolas, que las parábolas eran los stories de su momento. Es decir, Jesús no utilizaba un lenguaje complicado, sino que utilizaba el lenguaje de los jóvenes de su época, ¿no? De los jóvenes que eran agricultores y que eran pescadores, y utilizaba la simbología y la palabra que ellos le podían entender, ¿no? Y de la misma manera, cuando le tocaba estar frente a los fariseos, sabía perfectamente elevar el tono y elevar el discurso para dialogar con ellos en un diálogo fe y cultura, y que no le tacharan de este emigrante de pueblo que nos viene a contar, ¿no? Es decir, que creo que ahí tenemos que aprender mucho, y sobre todo porque Jesús ponía en el centro a la persona, ¿no? Y esa es la comunicación que también nos plantea el Papa Francisco frente a un mundo que deshumaniza, que apuesta por el individualismo, y una comunicación que habla en gran medida solo de categorías, ¿no? Es decir, en la que trata el tema de las migraciones, el tema de los mayores, el tema de... Francisco siempre habla de la persona, y de la persona concreta, porque solo cuando se comunica de tú a tú y de corazón a corazón se elimina cualquier prejuicio y cualquier estigma, ¿no? Y esa es la propuesta que viene directamente del Evangelio, ¿no? Es decir, Jesús no nos habla de cómo actuar ante una mujer que se ha divorciado varias veces o cómo tiene que ser el divorcio, ¿no? Jesús se sitúa frente a una mujer que van a lapidar, a la que acusan de determinadas cosas, y pone en evidencia al resto para saber si ellos son capaces de tirar o no la primera piedra, ¿no? Y ese es un acto y un gesto comunicativo clave que cambia actitudes. Y creo que esa es la propuesta que nos lanza Francisco, ¿no? Ese volver a Jesús también en materia de comunicación. Claro, eso es un mensaje muy provocador, ¿no? Sanamente provocador por parte del Papa Francisco,
porque nos sitúa también ante un problema en el seno de la Iglesia, que hay que a lo largo de todos estos siglos nos hemos llenado de muchas adherencias, ¿no? O de muchos medios que en un momento determinado nos han servido para comunicar al mundo, pero que ahora, sin embargo, suponen una carga, ¿no? Es decir, no es que hayan estado mal o que sean malos métodos, pero sí que no se corresponden a estos signos de los tiempos, ¿no? Es decir, en un momento en el que nos guiamos también en una sociedad fluida, donde lo racional no funciona y el argumentario de peso no tiene sentido, nosotros desde Iglesia estamos a lo mejor minusvalorando lo emocional y el contacto con la persona, ¿no? En la comunicación. En un momento determinado en el que un joven rechaza por la propia naturaleza de los jóvenes, todo lo que sea imposición y todo lo que sea doctrina, y no solo me refiero a la Iglesia, me refiero a los propios partidos políticos y a los sindicatos. Es decir, que nosotros seguimos lanzando determinados mensajes que no conquistan el corazón de un joven, ¿no? Y además lo hacemos con cierto despiste, y ahí Francisco sí que es un hacha, de cuáles son los que llamamos los periodistas los temas de la agenda, ¿no? Nosotros seguimos preocupados por cuestiones que son realmente importantes y vitales para la vida de la persona, pero Francisco nos dice, ojo, que si hay temas que les preocupan a los jóvenes, algunos temas que les preocupan son el tratar al otro de igual a igual, es decir, los migrantes, y el tema de la ecología. Pues hablemosles desde ahí, que seguro que tenemos un punto de conexión en común con ellos, ¿no? Es decir, hay un hashtag que nos une con esta sociedad secularizada, que a lo mejor puede no identificarse con la Iglesia como institución en un primer momento, pero sí ve un nexo común con preocupaciones que tenemos. Y tanto las migraciones como el cuidado de la casa común no son un aderezo ni un apéndice de nuestro ser y hacer cristiano, están en la base. Es decir, la casa común es el Génesis y es la encomienda que Dios les hace que Yahvé les hace a Adán y Eva, de ser custodios de la creación que recibe y no consumidores, ¿no? Y las migraciones es el fui forastero y me hospedasteis. Es decir, que tampoco supone un complemento y mucho menos una mirada politizada del Evangelio, sino que está ahí. Y sin embargo nosotros seguimos con otras preocupaciones que, siendo igualmente necesarias, quizá no nos permiten ser puente con una sociedad que va a otro ritmo, ¿no? Eso no quiere decir que entremos en un todo vale, que Francisco en ese sentido también es muy serio, ¿no? y muy potente, y denuncia mucho esa tentación de considerar que de alguna manera estamos siendo laxos con determinadas modas o determinadas tendencias de nuestro mundo de hoy, pero sí diferencia muy claramente lo que en un momento determinado es particular de lo que es etiquetas generalizadas, ¿no? Y lo hacía, y entro ahí si queréis en un tema muy sensible y que no es opinión ni mucho menos personal, sino que es algo que ha sucedido esta misma semana. El Papa escribía a una religiosa norteamericana que trabaja con el colectivo LGTBI, y esta religiosa le manifestaba su pesar porque en el último documento de Doctrina de la Fe, que es un documento valiosísimo, que es Dignitas Infinita, que no sé si lo conocéis, en el que aborda las graves violaciones que hay contra la dignidad humana, que están desde el aborto a la eutanasia, pasando por la trata y continuando evidentemente por todos los desencadenantes que hay frutos de la guerra y de la violencia. Incluso hace mención a la violencia digital y al bullying, ¿no?, que se hace a través de las redes sociales. Pues ahí se hace una condena muy firme también contra la moda habla de la teoría de género, han utilizado en la traducción, pero que es la ideología de género, ¿no? Y esta religiosa le escribía al Papa diciéndole que eso suponía, o que podía, eso, le expresaba su malestar por si eso suponía un juicio a las personas homosexuales y transexuales. Y el Papa, en una carta manuscrita que le mandaba y que se hizo pública hace unos días, a Fiducia Supplicans, que también lo conocéis,
seguro, que es el documento sobre las bendiciones que ha publicado también Doctrina de la Fe. Es decir, creo que desde ahí tenemos muchísimas oportunidades de comunicar si lo hacemos de corazón a corazón y de persona a persona, ¿no? Es decir, lo único que, claro, vivimos en un mundo no solo de una sociedad fluida y líquida donde todo vale, sino también en un mundo polarizado, ¿no? Y ahí pues no hace falta más que encender la tele ahora mismo, ver lo que va a pasar este fin de semana en Cataluña, o lo que pasó ayer, o lo que va a pasar mañana, o cualquier informativo boletín, para ver lo complicado que es promover la cultura del encuentro en medio de una sociedad de extremos, ¿no? Incluso ahí tenemos que ser, por un lado, autocríticos, pero por otro lado también misericordiosos con nosotros mismos, ¿no? Porque nuestra propia Iglesia también sufre de esa polarización, como no podría ser de otra manera. Y no lo digo ni de manera irónica ni peyorativa, sino porque si somos una Iglesia encarnada en el mundo de hoy, pues lamentablemente también nos contagiamos del mundo de hoy. Es decir, si viene el virus de la gripe o de la bronquiolitis, un niño cristiano se contagia igual que los demás de la bronquiolitis, ¿no? Y si vivimos ese mundo, ese virus de la polarización, es inevitable que también en nuestras comunidades pues lleguen esos debates, ¿no? Y pueda llegar ese virus del enfrentamiento, pero frente a eso nosotros sí que estamos llamados a superarlo, ¿no? Es decir, que en un momento nos contagiemos no significa que nos tengamos que resignar, y ahí en materia comunicativa tenemos mucho que hacer y decir, ¿no? Es decir, y tenemos mucho que hacer y decir en nuestro diálogo con nuestros pares, ¿no? Sea en nuestras propias comunidades parroquiales o nuestras propias comunidades religiosas, con nuestros amigos en un bar, o con cualquier mensaje que, insisto, retuiteemos, enviemos o recibamos. Y para eso sí que necesitamos salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y tener una actitud proactiva y ser conscientes de todo lo que podemos hacer y de todo lo que podemos hacer y decir en ese sentido. Y no me quiero alargar mucho más, pero sí contándoos lo que sí que veo que son 10 rasgos del Papa Francisco, al que yo defino como el Papa influencer, a pesar de no llevar él mismo sus redes sociales, ¿no? Y que sí que nos invitan a nosotros a ser verdaderos comunicadores, y a que esta misión de evangelizar y de comunicar sea una misión posible y no una misión imposible, ¿no? Y bueno, mirad, parto además de algo que me dijeron. Yo tuve la oportunidad y el regalo de estar de cubrir todo el conclave de Francisco, ¿no? De Jorge Mario Bergoglio. Y recuerdo que estaba lloviendo, fumata blanca, estábamos como en la sala de prensa, y yo salí corriendo a la plaza de San Pedro como el resto, que está el día muy nublado, y me coloqué en una esquina, en un lateral, y cuando salió ese hombre, que evidentemente no se escuchaba nada entre los gritos, y menos, como además se anuncia en latín, menos todavía, salvo que sea un nombre conocido, y pocos esperaban además que surgiera Jorge Mario Bergoglio. Pues yo tuve la suerte de tener a unos argentinos al lado, ¿no? Eran 3, eran un matrimonio y un sacerdote. Y enseguida dijeron, es el nuestro, es el nuestro. Y yo, ¿pero quién es el vuestro? Jorge Mario Bergoglio. Y además el sacerdote me dice, y además yo he sido alumno suyo. Y yo, suerte, me vino además fenomenal para ese reportaje ese día de La Razón, contar además con un alumno del nuevo Papa. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué tiene Francisco? Y me dijo, ¿qué tiene el nuevo Papa? Me dijo, es un Papa digital. Y yo le dije, ¿y yo porque tiene redes sociales o porque tiene Twitter? Dice, no. Dice, porque es claro y directo en lo que piensa y en lo que dice. Dice, digital por los dedos de la mano. Dice, nunca dice más de 5 ideas, ni en una homilía, ni en una entrevista, ni en un mensaje, porque sabe que si no, no lo vas a entender y lo vas a desconectar, ¿no? Y yo ahí aprendí que se avecinaba un tiempo nuevo en la Iglesia, ¿no? Y un tiempo también en la comunicación. Y sí que creo desde ahí que él es capaz de hacerlo de una manera muy natural, y lo hizo desde el principio del pontificado, porque a los 2 días después tuvo un encuentro con la prensa, y es ahí donde él forjó
una luna de miel que yo creo que permanece todavía, ¿no? Si dentro de la Iglesia, lo conocéis de sobra, puede tener resistencias y también en el ámbito comunicativo, en el ámbito de los medios de comunicación generalista, la luna de miel con el Papa permanece, y permanece precisamente por esa cercanía y honestidad que expresó desde un primer momento y que ha continuado en el tiempo. Yo creo que, sin temor a equivocarme, es el Papa que más entrevistas ha dado en toda su historia. Entrevistas a todo medio de comunicación de todo signo, es decir, más abierto y más cerrado, con una audiencia millonaria o una radio local de un pueblo del Perú. El poner a los pequeños en el centro y también la atención a los grandes. Y en aquel primer encuentro, además, fue cuando él nos habló de aquella iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Y aquello, ¿no? Como él dice, el pueblo tiene olfato, y los periodistas algo también, pues algo se empezó a identificar, que aquello no era una proclama ni un gesto de marketing, ¿no? Que habían hecho ni los cardenales con su voto, ni un equipo de comunicación, sino que nacía de alguien que lo vivía en serio, ¿no? Y como además en esa primera imagen pública de él íntegra fue cuando se captó también la imagen de sus zapatos desgastados, ¿no? Había ahí una coherencia que hablaba de que esas palabras que él hablaba de una iglesia pobre y para los pobres se encarnaban en sus propios pies, ¿no? Más allá de que sus zapatos fueran ortopédicos, ¿no? Y yo creo que desde ahí él sí que nos da 10 tips, ¿no? El primero es esa autenticidad, ¿no? Porque no tiene miedo alguno a afrontar ninguna de las preguntas que le plantean, ¿no? Y cuántas veces nosotros como iglesia, cuando se nos presenta, y yo lo he vivido como periodista, siempre hay una sospecha, no precaución, sino directamente sospecha, porque todos los medios nos van a atacar, porque los medios van a ir contra nosotros, o porque nos van a cuestionar en lo que somos y hacemos. Por otro lado, naturalidad, que no espontaneidad, ¿no? En muchos momentos hablan de que el Papa es un imprudente. Yo, por la experiencia que tengo y el seguimiento que tengo de cerca, y ahí incluso hasta lo puede corroborar el obispo Sebastián, el Papa es muy consciente de cuando lanza pequeñas bombas informativas y las lanza él a modo de sondeo. Es decir, creo que pocos líderes nacionales e internacionales saben hacer campañas de comunicación como lo hace él, sin contar con ningún asesor de comunicación en esta materia. Lo hace desde la cercanía, poniendo en el centro a la persona, que este es el tercer punto que quería contaros, e interpelando constantemente a su interlocutor. Esto lo hace la comunicación cercana del tú a tú, y busca hacerlo en cuanto puede, evidentemente en una Eucaristía no, pero en todas las audiencias busca la manera de provocar una reacción en aquellos que están enfrente, ¿no? Y yo creo que ahí es inevitable que os recuerde el encuentro de este verano de los jóvenes en Lisboa con el Papa, y esa manera en la que un venerable señor de 87 años era capaz de provocar a la juventud con ese todos que lanzó, y removiéndoles en cada momento, interpelándoles como si fuera un párroco y tuviera simplemente a 50 jóvenes delante, ¿no? Y eso se une a la empatía, ¿no? Directamente. Una empatía que solo es posible cuando se habla desde la experiencia, ¿no? Francisco tiene una agenda oficial por las mañanas intensa, que no soportaríamos ninguno de los que estamos aquí. Bueno, él se levanta en torno a las 5, 4 y media, 5 de la mañana. Lo primero que hace es tener la oración en silencio, celebra la Eucaristía y luego resuelve cosas de despacho, en su despacho. Y a partir de las 8 hasta las 12 son todo audiencias y reuniones. Y audiencias y reuniones serias, es decir, en las que toca estar al 200%. Luego ya tiene el almuerzo, una pequeña siesta, y a partir de las 3, 3 y media de la tarde continúa con el trabajo, pero en Santa Marta, en casa. Y esa es la agenda oculta o la agenda privada del Papa. Y ahí es donde pasa todo hijo de vecino por ahí. Es decir, desde políticos que verdaderamente quieren hablar con él y no buscan la foto, sino que buscan un trabajo efectivo con el Papa, a un sacerdote que llega de Mallorca, a una religiosa misionera que llega de Haití,
o a una transexual que normalmente todos los miércoles recibe a varias transexuales que le lleva una religiosa de las afueras de Roma. Y eso lo combina entre una visita y otra con llamadas de teléfono, ¿no? Es decir, desde que se inició la guerra de Gaza, todas las tardes tiene una llamada en torno a las 7 de la tarde con el párroco de Gaza. Y me cuentan quienes están en el entorno del Papa que está verdaderamente emocionado e impaciente porque no le pase nada de 7 menos 10 a 7, ni aparezca nadie ni demás, porque lo más importante es preocuparse por la realidad de los cristianos de Gaza. Claro, cuando uno cuida lo personal de tú a tú a la gente, esa comunicación se transparenta, ¿no? Y eso hace que su comunicación sea, y es el siguiente punto, muy inteligente, ¿no? Es decir, aunque el Papa hable con mucha sencillez y con mucha llaneza, no se puede acusar ni mucho menos al Papa, y más como han hecho en algunos foros, de ser un inculto o de no tener una formación teológica firme. Lo que hace Francisco, como os he dicho que hacía Jesús antes, es adaptar su mensaje muy bien al público que tiene enfrente. Y eso lo saben los obispos y lo saben los cardenales y lo saben los teólogos, que cuando toca hablar con mucha profundidad ante determinados temas lo sabe. Pero cuando él toca estar al frente de unos niños o al frente de unos jóvenes o al frente de las familias, habla en el tono. Y creo que eso también nos falta muchas veces en Iglesia y nos falla en muchos ámbitos, que seguimos intentando hablar al mundo como si el mundo supiera el Jesucito de mi vida. Y ya ni siquiera saben ni qué es el Jesucito de mi vida, ni qué es una diócesis, ni siquiera qué significa el término presbítero, ¿no? Y eso supone una barrera muy fuerte entre nosotros y los que están allá afuera, aunque nosotros pensemos que no, ¿no? Hablando de barreras, me disculpo por no hablar en mallorquí. La próxima vez ensayaré y al menos unas palabras, ¿no? Pero es verdad que igual que el idioma supone una frontera, nuestro propio léxico supone una barrera enorme, enorme, con quien no ha pisado nunca una iglesia o con quien se fue con 15 años de una iglesia y no la ha vuelto a pisar y se acerca con 40 o con 50, ¿no? Y esto me lo decía a mí el cardenal Rabasi, que sabéis que ha sido el prefecto de Cultura de la Santa Sede, que habían hecho un estudio y en torno al 80% de las personas que pisan los museos vaticanos no saben reconocer quién está en las obras tanto de las esculturas como de las pinturas. Damos por hecho que una persona se accede a nuestros templos y que va a distinguir un santo de Jesús. No, es que eso ya hemos pasado, estamos en una época posecularizadora y ni siquiera identifican que a lo mejor es Jesús a lomo de la borriquita, y mucho menos van a diferenciar si hay un santo o no es un santo, si es San José o si es Santiago de Compostela, es Santiago el que está, y seguimos pensando que la gente sí. Y eso es una barrera que el Papa sí sabe, ¿no? Y sabe hasta tal punto, fijaos, y comunica con tal inteligencia que cuando él huele que en un foro hay mayoría de no creyentes, sabéis que siempre se despide con eso de recen por mí, ¿no? Y además si ese día tiene buen humor, dice, y por favor háganlo a favor, ¿no? No en contra. Pero si además sabe que el foro no es creyente, dice, y bueno, y si no rezan, dice, por lo menos me pasan buena onda, ¿no? Es decir, eso es saber que el no creyente por lo menos sintoniza contigo en, pues por lo menos que haya ese buen rollo entre nosotros, ¿no? Y nosotros seguimos conscientes y no acabamos de ser conscientes que el otro entiende mejor lo de la buena onda que el recen por mí, ¿no? Y para mí eso no significa que el Papa rebaje el lenguaje del Evangelio, sino que lo abaja, ¿no? Que es precisamente lo que supone la encarnación. Es inteligente y otro rasgo más, y es astuto. El Papa sabe cómo y cuándo comunicar. Y sabe perfectamente en qué momento tiene que lanzar un mensaje y cómo, tanto en un momento discursivo
¿no? En un encuentro como la Jornada Mundial de la Juventud, como lo que os decía antes, en un encuentro con periodistas en un avión de vuelta a Roma, o en el momento preciso en el que él decide lanzar un libro determinado sobre su relación con Benedicto XVI o sobre su pasado y cómo vivió en la dictadura argentina, ¿no? A esto se une, junto a la astucia, el ingenio. Es tremendamente creativo y nosotros en nuestra iglesia todavía seguimos siendo tremendamente prudentes y tremendamente clásicos, ¿no? Él no tiene ningún problema en romper barreras, en invertir palabras, como os he dicho antes, en utilizar expresiones, no tiene problema alguno en hacerse un selfie o en hacerse un TikTok si se lo pide una religiosa, se lo pide un joven, ¿no? Otro rasgo más, y ya voy terminando, el de la humildad, ¿no? Un papa que se expone a los medios de comunicación y que se expone a la sociedad corre el riesgo de equivocarse. Y Francisco no tiene ningún problema en, si se ha equivocado alguna vez y ha utilizado alguna expresión que no se ha entendido y que ha podido generar hasta incluso algún problema institucional o diplomático con algún país, en su siguiente intervención, sin necesidad de que sean otros los que piden perdón por él, pedir perdón públicamente y decir: pues esto no me lo expliqué bien, matizo en este momento, o esto no fue entendido, o he sido yo, les pido disculpas si es así, ¿no? Y cuántas veces nosotros en materia comunicativa en Iglesia nos cuesta pedir perdón, ¿no? Y nos cuesta pedir perdón por errores graves que hemos tenido como los casos de pedrastia, y nos cuesta pedir perdón ante situaciones cotidianas que fallamos, y nos cuesta pedir perdón entre nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces hablamos de la misericordia a los otros y nosotros somos los primeros inmisericordes, ¿no? Cuando de repente en nuestras comunidades nos mandamos a alguien que sea portavoz y estamos deseando que meta la pata para decirle: te has equivocado, y encima delante de las cámaras, o te han llamado de la radio y has dicho mal el nombre del fundador o has dicho mal el nombre de la parroquia, ¿no? Y somos los primeros que somos inmisericordes. Y luego es un papa pedagogo, ¿no? Es decir, se nota que ha sido formador de seminaristas y que ha estado trabajando a pie de obra, porque él busca la manera de hacerse entender. Pero sobre todo y ante todo, y con esto termino, es un hombre de fe, ¿no? Es decir, todo lo que os he dicho anteriormente podría remitirse a una persona que es buena gente, que encima tiene ciertas destrezas en materia comunicativa, que tiene dones de liderazgo, y no podría llamarse Francisco y no haría falta que fuera papa, ¿no? Pero en el caso de Francisco hay algo que es clave, que es un hombre de Dios, y que esto no nace de ninguna estrategia comunicativa, sino que nace del mismo Evangelio y nace, ¿no? Os hablaba antes del horario del Papa, de esa hora larga que tiene por las mañanas frente a Jesús en el Sagrario, y donde pasa él revisión a la Iglesia, al mundo, y se pone al servicio de Dios para comunicar lo mejor posible y para anunciar el Evangelio.